vamos a dar la bienvenida a nuestro auspiciador, ellos que son del amarillo. Así es, el Lipigas está más cerca de usted y que trabaja con toda esa energía para llevar el mejor servicio de reparto hasta tu domicilio y el gas que tu vehículo necesita. Lipigas, el gas de los ariqueños. Lipigas, estamos más cerca. Más cerca, así es, porque le vamos a dar la bienvenida al doctor Marco Antonio Aguirre Bonilla, que nos acompaña en el día de hoy. Doctor, ¿cómo está? Hoy buenos días. ¿De vuelta de vacaciones? De vuelta a vacaciones, sí. Cuesta acostumbrarse, pero volví. Bueno, estamos acá en el día de hoy con un tema importantísimo, un tema que nos aqueja a todos y que tiene que ver con estos golpes de calor que estamos ya prácticamente, ojalá diciéndole adiós. Pero ¿hasta cuánto tiempo? ¿Qué nos provocan estos golpes de calor? ¿Qué es un golpe de calor, doctor? Mira, el golpe de calor es un cuadro clínico que se caracteriza por un alza de la temperatura corporal de la persona, producido por a su vez por un incremento de la temperatura ambiental. Ahora, esto produce una alteración en el mecanismo interno de regulación de la temperatura del individuo, y esto produce una serie de alteraciones que pueden llegar incluso a conducir a la muerte de la persona. Por lo tanto, es un cuadro que debe tenerse en consideración y que lamentablemente es bastante observado en personas sanas, jóvenes, que hacen deporte a veces, digamos, en horarios o en condiciones que no son las más adecuadas. Bueno, usted nos acaba de decir, dentro de lo que nos acaba de explicar, que esto se produce por las temperaturas que en el día de hoy estamos viviendo. Y ayer hizo muchísimo calor, doctor. Yo pienso que también tiene que ver en conjunto con todo lo que tiene que ver con la humedad ambiental. Es mucho más frecuente si hay un alza de la temperatura asociado a un alza de la humedad ambiental. Y eso te va a producir un efecto, digamos, cuando eso se produce, en el organismo humano, normalmente el organismo humano trabaja con 37 grados Celsius en promedio. Ese es nuestro tope. El termostato interno nosotros nos regula esa temperatura. Cuando la temperatura llega a 40 grados Celsius, se produce ya o se inicia el golpe de calor. Cuando llega a 41 grados, ya tienes tú el daño desde el punto de vista de las células nerviosas, de las neuronas. Y cuando ya está sobre los 42, con toda seguridad, tienes riesgo de muerte en el individuo. ¿A quiénes afecta con más frecuencia estos golpes de calor, doctor? Hay grupos que son más vulnerables. Por ejemplo, dentro de los individuos jóvenes, deportistas sanos, que salen a hacer actividades deportivas en horarios inadecuados, mediodía, o con ropaje inadecuado, y que además no se hidratan en forma satisfactoria. Pero hay otros grupos que son vulnerables y que son bien importantes. Los niños, particularmente los niños menores, y particularmente los niños menores de 5 años de edad. Y también los pacientes mayores de 65 años. Esos grupos son vulnerables. Hay otros más también, pacientes que sean portadores de enfermedades crónicas, ya sea renales, cardiovasculares o hepáticas, o gastroenterológicas también pueden ser, o neurológicas, pueden ser un grupo susceptible. Otro grupo de pacientes, aquellos que están tomando medicamentos antihipertensivos, ¿no es cierto? Medicamentos para la arritmia cardíaca, o algunos pacientes que consumen también otros productos como ansiolíticos, y también aquellos que consumen alcohol o toman mucho café, son pacientes que pueden tener mayores posibilidades de tener estos golpes de calor. ¿Cuáles serían los síntomas con respecto a lo que son estos golpes de calor? Es un cuadro insidioso, paulatino. De partida, tú tienes una persona que está en un ambiente de temperatura alta, el paciente a veces empieza a sudar, a transpirar en forma excesiva. Es un mecanismo de regulación, pero el paciente, digamos, transpira muchísimo, suda muchísimo, después empieza con cierto grado de fatiga, de cansancio, le empieza a veces a doler de la cabeza al paciente, se siente muy decaído, puede presentar náuseas o vómitos, ¿no es cierto? Eventualmente se empieza a desorientar, anda medio como perdido o le cuesta ubicarse, puede, si sigue avanzando el cuadro, tener convulsiones y finalmente tiene un paro cardiorrespiratorio y llega el evento final de muerte. Y esto se produce en gente sana, pero también se produce en pacientes, ojo, niños que lo dejan encerrado dentro de los automóviles. Y un recado para nuestros amigos que tienen mascotas. También. Usted deja la mascota, el perrito o el gato, que tiene un mal mecanismo para regular el calor porque ellos no tienen glándulas sudoríparas, ese animalito en 10 minutos
que usted lo deja al sol con vehículo encerrado, se le puede morir. Porque el animalito regula la temperatura por la planta del pie y por la guatita, por el vientre, que son zonas de menos pelaje. Por eso que a veces vemos a nuestras mascotas ahí en el piso, en la cerámica, buscan los lugares más heladitos para guardar una temperatura. Para compensar, porque el perro se va a controlar a través del jadeo. Empieza a respirar, a jadear más rápido. El gato, digamos, no tiene alternativa. O sea, el gato se regula mucho más mal desde el punto de vista de golpe de calor que el perrito. Pero los dos son susceptibles y fácilmente usted puede quedarse sin mascota en 10 minutos que lo deje cerrado en el auto, en ambientes de calor. Doctor, ¿qué debemos hacer? ¿Cuáles medidas son las que debemos tomar si vemos un cuadro de una persona con estos cuadros de golpe de calor? Mire, lo más importante, sacar al individuo del ambiente de calor, llevarlo a un lugar a la sombra. Estamos hablando de lo que estábamos haciendo porque estábamos, ¿no es cierto?, en el chinchorro trotando y de repente presentó el paciente estos síntomas. Llevémoslo a la sombra en la medida que podemos colocar, saquémosle lo más que pueda la ropa, ojalá mójelo con agua fría, temperatura más o menos 20 grados del agua, digamos, y lo otro, digamos, colóquele si tiene algún elemento adecuado, paños húmedos, hielo a nivel de la cabeza, la frente, de cuello a nivel axilar o a nivel inguinal. Y dele a beber agua en cantidades pequeñas, fraccionadas. Debe tomar mucha agua, pero fraccionada en sorbitos pequeños. Y obviamente estar pronto a recurrir a un servicio de urgencia porque esto involucra riesgo de muerte. Estas son las medidas de emergencia del deportista, ¿no es cierto?, que uno lo ve haciendo deporte y de repente, ¡pum!, cayó aparentemente desmayado. Doctor, ¿debo dejar que esa persona que está pasando por este golpe de calor, dejarlo que duerma? No, el paciente que está con el golpe de calor tienes que tomarlo, bajarle la temperatura. Al ideal, el paciente va a estar sobre 40 o 41 grados de temperatura, tienes que llevarlo, ojalá, a una temperatura de 38 grados, más o menos, digamos, y temperatura de él. Y a través de ese mecanismo, que puede ser incluso, o sea, sumergirlo al paciente en agua a temperatura normal, no agua caliente, agua, temperatura cadavérica de llave, digamos, y tratar de bajar la temperatura y rápidamente llevarlo a un servicio de urgencia. Porque hay que compensarlo, porque estos golpes de calor van asociados a pérdidas de agua, de sales minerales y de glucosa, de azúcar. Y esto te produce un desbalance. En realidad el golpe de calor, en el fondo, es una reacción inflamatoria que tiene una repercusión sistémica múltiple y se traduce en falla orgánica múltiple. Entre otras cosas, falla renal, digamos. 30% tienen insuficiencia renal aguda y con riesgo de muerte. ¿Cuál sería la recomendación entonces para poder evitar que nos den estos golpes de calor? A pesar de que dentro de lo que fue hace un mes atrás, yo creo que lo que se hicieron en la América fueron los que vendieron los ventiladores, porque lamentablemente las casas dentro de lo que es nuestra región son muy bajas, o sea, no son altas como las casas antiguas que tenían 3, 4 metros de altura, donde obviamente la ventilación era muy diferente. Ahora nuestras casas son muchas más bajas de techo y también eso provoca que el calor esté simplemente rotando ahí mismo y bueno, y con estas altas temperaturas que hemos tenido peor. Mira, lo más importante para prevenir es educar. Por eso estamos acá. La educación es básica. Y eso se traduce primero que hay que enseñarle a las personas que no deben hacer deporte, aunque sean jóvenes y sanos, en horarios de pic de calor, traduzcas alrededor del mediodía, o en horas de la tarde si la temperatura ambiental está muy elevada. Sobre todo si hay humedad alta. Segundo lugar, no haciendo deporte en estas horas, tienen que usar un ropaje adecuado. Ropas de algodón, ropas claras. Ojalá usen gorro, ¿no es cierto?, de modo que estén bien ventilados. Y tercero, tienen que hidratarse en forma adecuada. Por supuesto, no dejar a niños encerrados en los vehículos y por supuesto también tener cuidado si el paciente está consumiendo algún medicamento. Si está consumiendo, ¿no es cierto?, hipotensores, antiarrítmicos, hay que tener muchísimo cuidado. No se le recomienda al paciente consumir alcohol en estas condiciones, es de alto riesgo, digamos, y no tomar bebidas energizantes, que también es un riesgo desde el punto de vista que acelera el metabolismo, y al acelerar el metabolismo produce más calor. Esas son las medidas generales. Ahora, lo otro, si ya presentan los síntomas de golpe de calor, rápidamente, ante los primeros síntomas, tener cuidado. Hace un tiempo atrás, más o menos, diría yo unos 6 meses atrás, hubo un suceso grave, digamos, en Santiago, en un grupo de entrenamiento a gente joven, de una escuela determinada, de gente que había sido seleccionada, y de ese grupo fallecieron
4 estuvieron graves, 3 fallecieron. Estamos hablando de gente entre los 18 y 21 años de edad. Entonces, tener cuidado, porque el ser sano y ser joven no es carné, digamos, de inmortalidad. Claro, sobre todo ante el golpe de calor. Doctor, ¿le parece que antes de despedirnos dentro de lo que es esta conversación, volvamos a repetir aquellas personas que tienen un alto riesgo de lo que son estas olas o golpes de calor? Me parece muy importante. Mira, primero, niños menores, particularmente menores de 3 años de edad. Segundo, pacientes adultos mayores de 65 años de edad. Tercero, digamos, pacientes que sean portadores de enfermedades crónicas, cardiovasculares, respiratorias o hepáticas o gastrointestinales. Cuarto lugar, yo diría que pacientes que están consumiendo algunos medicamentos, los que ya habíamos mencionado, como los hipotensores o los antiarrítmicos. Y quinto lugar, digamos, pacientes sanos, deportistas, que son muy confiados y que hacen a veces práctica deportiva en condiciones que no son las más adecuadas. Ahí tienen que tener cuidado el horario que eligen, ¿no es cierto?, la exigencia misma. Y si tú empiezas a presentar estos síntomas, me siento demasiado cansado, empiezo a jadear, me siento medio como demasiado transpirado. Claro, o sea, paremos el cuento, digamos, rápidamente y tratamos de controlar la temperatura corporal. Porque si no, digamos, el índice, digamos, de suceso es rápido y en pocos minutos tú puedes tener una persona que esté fallecida. Y no nos olvidemos de nuestras mascotas. Merecen nuestro cariño, merecen nuestra protección. Si usted tiene una mascota en la casa, téngalo en un lugar donde tenga sombra, digamos. De modo que el perro a la hora máxima o el gato a la hora máxima y su agua ahí también. Tenga su agua y se coloque en un lugar adecuado. Claro, y no lo deje encerrado en el auto. No diga después que no se lo dijeron. Ahora sí que ya lo sabe, así que tiene menos posibilidades de argumentar esa disculpa. Claro que sí. Y recuerda que si está pasando por algún tipo de cuadro de esta índole, que son los golpes, el golpe de calor, hidratar, que es lo más importante. Primero, sacar del ambiente calor. Segundo, hidratar. Y tercero, rápidamente prepararse para ir a un servicio de urgencia para que lo valoren bien, digamos. Porque esto conlleva una serie de alteraciones desde el punto de vista de coagulación. Tiene riesgo incluso de problemas de coagulación intravascular diseminada, entre otras cosas, digamos. Entonces, no es menor. Esto se va desencadenando de forma paulatina. Eso es lo que hay que tratar de quitar y de proteger al individuo. Ah, claro que sí. Bueno, un tema que se está viviendo hoy a lo largo de todo el mundo. El calentamiento global vino para quedarse al parecer, y ya estamos nuevamente pasando, especialmente en nuestra ciudad, en nuestra región, con estas olas de calor altísimas. Recuerde que temperaturas altas también están involucradas la humedad ambiental, que son muy amigas, pero enemigas de nosotros los seres humanos. Gracias, doctor, por estar junto a nosotros. Gracias a ti, y muchas gracias a ti. Por acompañarnos en el día de hoy con este tema que usted también tiene que tomar muchísima atención y ser consciente. Así que ya lo sabe, prevenir es mejor que lamentar. Así que ahí está. Doctor, gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ti. Nos vamos a separar un breve instante y ya regresamos aquí en su matinal a media mañana. Espérenos. Para cada estación hay amores importantes, vívelo.